Bueno, estamos ya con nuestros invitados. Vamos a hablar esta mañana sobre 3 aspectos fundamentales. Yo los tengo anotados. Vamos a preguntarles la opinión, por ejemplo, al director de Funde, Roberto Rubio, que está con nosotros de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido esta mañana. Romeo. Buenos días. ¿Cómo está el café? Bien. Nescafé, Sí. bueno. ¿El café? Y el que diga que no, pues... Me va a quitar el comercial. Sí. Álvaro Artiga, Álvaro, director de Maestrías y Ciencias Políticas de la UCA. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, y el reconocidísimo Federico Hernández también. Federico, muchas gracias por estar con nosotros, director Gracias. ejecutivo de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por Romeo. acompañarnos. Un verdadero gusto estar de nuevo. Yo decía 3 temas porque me parece que es importante hablar, pues obviamente habrá más en la agenda, ¿no? Claro, por ejemplo, Roberto, que es economista, dirá, es importante hablar de la situación económica que va a enfrentar el país, el tema fiscal es fuerte, ¿no, Roberto? Pero también, bueno, a partir de estos nombramientos que se han dado, Álvaro, Roberto y Federico, de los primeros nombramientos que ha hecho el profesor Salvador Sánchez Serén, se puede deducir prácticamente 2 cosas. Uno es el canciller, que aparentemente puede ser un mensaje de confianza hacia una nación que es un socio estratégico, el principal socio estratégico hasta hoy, que es Estados Unidos, y lo otro es cuando se habla de Gerson Martínez, cuando se habla de cargos como Carlos Cáceres, cuando se habla de estos funcionarios que van en la continuidad, pues se está reafirmando lo que dijo Salvador Sánchez Serén. Va a ser un gobierno de continuidad y tratando de profundizar obviamente los cambios, ¿no? Así es que, Federico, comienzo escuchando tu opinión respecto a este tema. Sí, hay señales que ciertamente han sido recibidas por parte de muchos sectores de la sociedad y contando, por supuesto, las gremiales empresariales como señales positivas. Da la impresión que el presidente electo quiere mantener ese discurso conciliador de llamado al diálogo social, a buscar entendimientos nacionales, grandes entendimientos nacionales. Eso lo mantuvo, digamos, a lo largo de la campaña, sobre todo de manera muy enfática en los últimos días antes de la segunda ronda electoral, el 9 de marzo, y lo ha ratificado en estos días que lleva como presidente electo, enviando señales que llaman a la calma, como diciendo, miren, aquí no van a haber cambios bruscos de momento al menos, ¿verdad? El caso particular de Hugo Martínez, yo creo que yo no conozco a nadie que haya recibido de mala manera, digamos, el nombramiento de Hugo Martínez, Claro. a menos que hubiera algún radical que hubiera querido saber qué cosa, pero en general se ha recibido muy bien. Él ha hecho una buena labor en la Ya estuvo en Cancillería, ese la cargo, hizo, ya obviamente. estuvo, ya digamos, es un funcionario probado, digamos, ¿verdad? Y además mantuvo cierto equilibrio con respecto a las relaciones internacionales de El Salvador, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que El Salvador se iba a alinear completamente a los países chavistas y eso no ocurrió. Entonces, eso es importante. Ahora, hay cargos, el caso particular, digamos, de Carlos Cáceres. Hay que recordar que la tensión que se generó a lo largo de estos últimos 5 años con las gremiales empresariales también tuvo que ver sobre todo con el tema económico. Y Carlos Cáceres, que no es un tipo conflictivo, él personalmente no es un hombre de conflicto, al contrario, es un hombre más bien calmado, digamos, de alguna manera se dejó permear por el carácter o la personalidad que sí es conflictiva de quien ha encabezado el Ejecutivo en estos últimos 5 años. Entonces uno podría creer que ahora, en esta nueva etapa, digamos, como funcionario de Carlos Cáceres, él va a tratar de también permear, en todo caso, con la personalidad que tiene Salvador Sánchez Serén, que no, él personalmente ¿Cómo no... defines tú a Salvador Sánchez Serén de verdad? Fíjate, a ver, yo he hecho un montón de análisis con respecto a Salvador Sánchez Serén. En algunos de ellos yo esperaría, de verdad te lo digo, esperaría estar sumamente equivocado. Y en todo caso, quien va a demostrar qué tan equivocados estuvimos algunos, Claro, con algunos análisis que hicimos sobre él, será él mismo. Hasta el momento, ha enviado señales positivas que estamos leyendo muy bien y que, por supuesto, ya tendríamos que verlo en el proceso de diálogo, ¿verdad? Este acercamiento, esta búsqueda de entendimientos que él pretende buscar. Okay. Ahí, por supuesto, vamos a tomarle la mano y ahí se verá qué tanto estos compromisos llegan a una realidad. Escucho tu opinión, Roberto, sobre estos primeros nombramientos y qué mensajes entiendes tú en torno a estos nombramientos. Me quiero concentrar más en la parte económica de los... Bien. Ya hay varios nombramientos en la parte Claro, económica. el ministro de Economía, ciertamente, No, tienes toda la razón. sí, y coincido con Federico de que la continuidad de Hugo Martínez da cierta pues tranquilidad porque ya, empleando la palabra de Federico, es probado y ha desempeñado un
buen rol. Coincido también de que ha habido mensajes por parte del presidente electo y del vicepresidente de decir, mire, tranquilos, es decir, no quiero hacer un gobierno conflictivo, sobre todo comparado con la personalidad del presidente actual, pues que ha sido bastante histriónico, bastante confrontativo, y no solo con el sector privado, sino que con todo aquel que lo critica, con todo aquel sector que, digamos, que no está de acuerdo con él. Y entonces eso ha creado un ambiente de crispación, de tensión. Yo creo que ha sido bueno llegar con un mensaje, decir, mire, aquí va a haber otro estilo. Roberto, viniendo de un ex comandante del FMLN como Salvador Sánchez Serén, ¿te esperabas algo distinto de entrada? En los primeros nombramientos. Yo lo conozco poco, más poco, pero lo conozco y también por lo que uno ve, que es una persona bastante tranquila, ¿sí? Como digo, es un estilo muy diferente, lo he repetido ya casi en 2 ocasiones en los medios. No es una persona que se le haya visto esas dotes no sé, dotes entre comillas, pero de buscar el lujo, una persona que se ve sencilla, humilde, que escucha, que contrasta, como he dicho, con el mandatario actual, ¿no? Entonces es un estilo que, quieras o no, es más aceptable, mucho más potable. Obviamente falta, obviamente sí, es el comienzo. Me acuerdo que también Mauricio Funes dio un mensaje de tranquilidad en su toma de posesión, ¿no? Pero pues los hechos, la misma personalidad del presidente, pues fueron, digamos, agotando justamente esos discursos menos confrontativos, ¿no? Pero creo que es un buen comienzo que se entre de esa manera, ¿no? Luego, ya en los cambios propiamente de gabinete, bueno, entiendo que un puesto clave, mucho más que economía, es Hacienda. Porque voy a decir que Hacienda, no solo por la situación difícil en que está, sino que ahí te leen mucho, tanto los empresarios como los organismos internacionales, como los acreedores, los tenedores de bono. ¿Quién es el ministro de Hacienda? Es importante. Si pones un mal ministro de Hacienda o un ministro de Hacienda que sabes que va a hacer una cosa un poco que va a forzar las finanzas o va a hacer cosas muy alocadas o torpes, pues eso inmediatamente te afecta tus bonos, tu rendimiento de tus la títulos, confianza en términos etcétera. generales. Entonces creo que el tener una persona conocida también, aunque yo entiendo que este es un nombramiento provisional, es decir, yo entiendo que puede ser de un año. O sea, entonces lo que hay que irse pensando es quién es el que está detrás y que va a reemplazarlo posiblemente, porque yo entiendo que él no quería estar, pues es lo que por lo menos uno, y que pues las circunstancias también lo han llevado, le han pedido mucho que él continúe por esas circunstancias. Muy bien. Y en economía, pues no lo conozco, creo que una vez nada más estuve con él, y creo que Federico lo conocerá más. Bueno, estuvo en la ASI, ¿no? Es un empresario que ha estado... Pero imagino que es un poco para tener un interlocutor con el sector empresarial. Yo no sé, no lo conozco, su desempeño, no sé exactamente quién es, qué buenas o malas relaciones tendrá con el sector privado, no sé. Álvaro, ¿y estos mensajes son solo para el sector empresarial? En el caso de Hugo Martínez, bueno, ya lo decían ustedes, una persona que se puede catalogar como equilibrada, ¿no? En términos de la apertura de las relaciones diplomáticas. En el caso de Tarsis López, ¿no? Que pues viene del sector empresarial, es también un puente hacia el sector empresarial. ¿También es para los partidos políticos estos nombramientos? ¿Es confianza hacia los demás partidos o a los partidos, bueno, principalmente al de Arena, ¿no? Que es el partido obviamente más fuerte? Pensemos para comenzar en el contexto en que se dan los nombramientos, ¿verdad? Recordemos que veníamos de un cuestionamiento al resultado electoral muy fuerte por parte del empresariado y por parte del Partido Arena. Yo creo que entonces estas señales van dirigidas ciertamente a estos dos sectores o dos actores sociales y políticos. Pero hace falta más que ver, aunque ya yo creo que se han nombrado, salvo que no tenemos todavía quién va a ser el de defensa. Que vamos a hablar de eso, que ese es el otro tema. Yo creo que seguridad, defensa. Prácticamente, digamos, los principales ministerios ya están, ¿no? Faltan los otros, pero son de menor peso. Digamos, el gabinete económico, fuera del quien sea el ministro o ministra de Trabajo, que habrá que ver si hay continuidad o no. Casi no se habla de ese ministerio, y sin embargo es el ministerio que para los trabajadores debería ser importante, ¿verdad? Entonces, digamos, en estos nombramientos los trabajadores parece que no son importantes, puesto que
no se dice nada al respecto. Han sido más importantes los otros. Pero yo quisiera señalar una cosa que es importante tomarla en cuenta, porque estamos echando como la batería la estamos concentrando en Sánchez Serén y los nombramientos, como que si todo estuviese dependiendo de él. Pero yo creo que hay que tener una mirada de un partido político, una mirada más compleja, en el sentido siguiente. A un partido político lo podemos entender, digamos, mínimamente como formado por tres caras internas. Y eso se nota ahora, en esta ocasión, va a ser una cosa interesante, porque cada cara representa un ámbito de acción del partido. Tenemos, ¿cuáles tres caras se a eso voy. Está la cara legislativa, donde tenemos la coordinadora del grupo parlamentario. Ahí está Norma Guevara. Por otra parte, tenemos la cara más burocrática del partido, que tiene que ver con el partido, con la organización del partido, con digamos, la coordinación, y ahí está Medardo. Y vamos a tener al partido en el gobierno, que es ahora encabezado por Sánchez Serén. Entonces, esas tres facetas, no pensemos que van caminando armónicamente siempre, porque los intereses del gobierno pueden en algún momento llegar a ser diferentes de los intereses del partido, y pueden en algún momento también ser diferentes de los intereses del grupo parlamentario. ¿Y eso es malo o es bueno? No, no es que sea bueno o malo, pero lo que quiero decir es que no es simplemente la voluntad de, digamos, de Sánchez Serén y que solo entonces hay que estar viendo qué hace él o cómo es la personalidad de él. No, es que aquí se está tejiendo, digamos, lo que va a hacer las relaciones de tres caras del partido. Faltan caras externas que se van a activar cuando vengan las elecciones. Pero recordemos, por ejemplo, cuando comenzó la gestión actual. Teníamos el problema entre el que estaba controlando el Ejecutivo, el presidente, ¿verdad? Es decir, la cara de gobierno del presidente con la cara burocrática o con la cara parlamentaria. Es decir, a ver si entendí esto, ¿no? El rumbo y el ritmo que lleva este gobierno va a depender también de esas tres caras, y no solo de Salvador Sánchez Serén. ¿Compartes tú eso, sí, totalmente. Álvaro tiene toda la razón del mundo. Creo que el partido es mucho más complejo. Hay que analizarlo como un todo, pero como un todo también que tiene sus propios intereses, incluso coyunturales, pero incluso también podría ser a largo plazo. Yo recuerdo en el año 2009, cuando Mauricio Funes se convierte en presidente de la República, mucha gente dijo, a lo mejor Mauricio Funes es aquel que logra modernizar al FMLN. Yo siempre tuve muchas dudas al respecto, porque Mauricio Funes no es un orgánico del FMLN. No era un hombre que hundía sus raíces históricas en el FMLN, ni mucho menos. Era un outsider, como se dijo tantas veces, ¿verdad? Era alguien que venía de afuera y que coyunturalmente, digamos, voy a utilizar el término, aunque no es el correcto, se utilizó como vehículo para llegar al poder por primera vez en el caso del FMLN. Creo que esos niveles de reorganización interna, de modernización del ideario, incluso de la forma en que ese ideario puede llevarse a la práctica, eso solo se logra, voy a utilizar una frase de la sabiduría popular, cuando la cuña es del mismo palo es que puede apretar de verdad. ¿Qué fue lo que pasó con el Partido de los Trabajadores en Brasil, por ejemplo? El Partido de los Trabajadores en Brasil, que era un partido totalmente beligerante, una raíz marxista inequívoca, ¿verdad? Es decir, a lo largo de los años demostrando ese concepto de la lucha de clases y qué importa. O sea, la violencia como partera de la historia, todo ese discurso marxista. ¿Quién logra modernizar al PT? Su líder histórico, Lula da Silva. Lula llega al poder, se da cuenta ya en el momento del ejercicio del poder, del pragmatismo. ¿Piensas que eso puede pasar aquí con Salvador Sánchez Serén? Esperaríamos, a mí me encantaría pensar, de verdad, Romeo, me encantaría pensar que Salvador Sánchez Serén podría ser ese Lula da Silva del FMLN. Sería fantástico, sería la mejor noticia histórica que podría tener la política salvadoreña en los últimos años. Qué interesante eso, pero bueno, Roberto, pero para eso necesita hacer exactamente eso, ¿no? Salvador Sánchez Serén, perdón por el término que voy a decir, pero el que se amarra los pantalones, el que toma las decisiones y el que, si es valedero, se impone, ¿no? Por encima de las otras dos caras que estabas hablando tú, por ejemplo, ¿no? Fíjate que yo creo que hay que ubicar esa pregunta en el marco de lo que planteaba Álvaro. Porque primero hay que ver el carácter mismo del Frente. El Frente es una organización donde se toman muchas decisiones colectivas. Entonces no es que vaya a llegar Sánchez Serén y vaya a imponer. Sánchez Serén, entiendo, es una persona pues que escucha, pregunta, y las decisiones en el Frente han venido siendo tomadas bastante colegiadamente, ¿no? Hay un liderazgo colectivo ahí. Y claro, en última instancia, pues las decisiones de gobierno las tomará
el presidente. Era como decir, tendrá la última palabra. Aunque hay decisiones del partido que la tomarán en otras instancias. Ahora, pero ubicándome en lo mismo que decía Álvaro, creo que hay una trilogía que puede ser deformante o digamos o sana para el juego democrático, y es que tú tienes el partido, el gobierno y la empresa, ¿no? Y mientras más distancia haya entre esos tres, yo creo que el sistema político funciona mejor. En el caso, por ejemplo, de Arena y sobre todo en el caso de Saca, ¿ves? Esa trilogía, como yo una vez mencioné, Saca consumó el misterio de la Santísima Trinidad de 3 en 1, porque él era gobierno, era el presidente del partido y al mismo tiempo tuvo los recursos suficientes para tener, digamos, representar o ser un empresario importante dentro de la estructura. Acá yo creo que ese juego lo va a tener que ver cómo lo maneja también el frente. Es decir, porque van a ser gobierno, va a haber partido y como decía bien Álvaro, los intereses son distintos. Por ejemplo, desde el punto de vista del gobierno será bueno reducir subsidios, pero desde el punto de vista del partido electoralmente no le conviene, por ejemplo, ¿no? O desde el punto de vista de la empresa, ciertas medidas de reducción de subsidios o de, digamos, ciertas exenciones o ciertas incentivos a la empresa desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Y entonces eso tiene que, entonces en la medida en que se fusiona demasiado eso, yo creo que ahí vienen las deformaciones, ¿no? Yo creo que es sano que haya esa instancia. Y entonces, si tú vienes y de repente el que manda, es decir, tienes el gabinete, ¿no? Y tienes después la comisión política. Y entonces, si la comisión política sustituye al gobierno, si el Politburó, digámoslo así, está dentro de casa presidencial, eso puede realmente hacer un juego muy difícil para gobernar. Okay. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Sí, ciertamente alguien ya lo asomaba, lo decía, lo mencionaba. Uno de los cargos importantes es también el ministro de la Defensa, ¿verdad? Sobre todo porque sabemos pues la historia de nuestro país y también vamos a hablar en el transcurso de la entrevista cuál debería ser la actitud o cuál va a ser la actitud según ustedes del partido Arena. Digo, como principal partido de oposición, pues obviamente el espectro es más amplio, hay más partidos con menos simpatizantes, pero ahí están también, son actores importantes. Pausa, regresamos. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Estamos ubicados en el kilómetro 4,5 de la carretera troncal del norte, justo el carril que de norte conduce hacia la capital. Vamos a ver de inmediato las imágenes, el comportamiento del tráfico en este sector, donde hay mucha carga vehicular, precisamente el carril que proviene del norte, de la zona de Apopa, buscando el centro de San Salvador. Hay carga vehicular y es que temprano acá se registró un pequeño choque entre un camioncito y un sedán, un vehículo tipo sedán, y esto ocasionó más tráfico en el sector. Sin embargo, esto es normal todos los días acá en esta zona de la troncal del norte, justo en el kilómetro 4,5, donde hay un retorno, vehículos que provienen de sur a norte y quieren retornar para buscar nuevamente a la capital, lo hacen en esta zona y eso también contribuye a que se congestione más el tráfico en este sector. Son las imágenes que tenemos precisamente desde la carretera troncal del norte, kilómetro 4,5, como apreciamos, carga vehicular, muchos vehículos circulando a esta hora y el paso es de alguna manera lento en este sector. Es el informe del tráfico a esta hora de la mañana, nos dejamos con estas imágenes, nosotros regresamos a estudio con más de la entrevista de Hechos AM y Romeo Leros. Adelante. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muchas gracias, Francisco Godoy, por la información. Bueno, me parece interesante escuchar la opinión también de Federico y de Álvaro respecto a este tema antes de pasar a la seguridad, ¿no? A los posibles nombramientos y el perfil de cómo debe ser el próximo. Me parece interesante analizar un poco más lo que estaba diciendo Roberto, las contradicciones que tiene, no solo el FMLN, si hubiese llegado el partido Arena también tuviese esas contradicciones, las contradicciones que tienen los partidos políticos cuando llegan al poder
entre la necesidad que tiene, por ejemplo, el gobierno de ese partido de reducir gastos, del tema de los subsidios, y lo que pretende hacer un partido es de ampliar, digamos, los beneficios a sectores o beneficios sectoriales o compra de voluntades, como le llaman otros. Eso es un choque interno, ¿no? Que al final puede traer incluso conflictos y un poco de ingobernabilidad interna, creo. Yo creo que en este momento, de aquí hasta las elecciones del próximo año, 2015, la cara que va a predominar, aunque no sea visiblemente, creo que es la organización, el partido como organización. ¿Por qué? Porque tiene que poner todo el aparato en marcha para las elecciones legislativas y tiene un desafío en las elecciones de consejos municipales. Si no hay cambio en la legislación, porque como aquí todo puede pasar, el próximo año tendríamos en los 262 municipios gobiernos municipales plurales. Eso va a cambiar totalmente el juego electoral y las relaciones que tienen estas caras del partido. Entonces, el partido se tiene que enfocar a, primero, mantener los municipios que ya controla y avanzar en aquellos municipios donde tal vez no gane, pero logre meter concejales, por ejemplo, aquí en Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Ese es un gran desafío. Por primera vez, si no cambia el escenario, el FMLN va a llegar al gobierno municipal de Antiguo Cuscatlán por la vía de los concejales. Y entonces el gobierno en este contexto, en este marco que me estás describiendo, tendrá ¿qué margen de maniobra? Entonces, ¿qué incidencia? como el interés en este momento predominante va a ser partidario, ¿verdad?, de ganar las elecciones, entonces la cara legislativa y la cara gubernamental tienen que apoyar a ese interés. Y una manera de apoyar puede ser esta de generar confianza, ¿verdad? Porque no le conviene al partido ya entrar en conflictividades. Y lo que decía Roberto, es cierto, los nombramientos son temporales. O sea que un nombramiento por un año bien puede servir para una estrategia. ¿No ves mayores contradicciones de aquí a las elecciones del 2015? Es que, digamos, racionalmente al partido no le conviene. Por supuesto. Y por lo tanto tampoco hay que esperar grandes novedades del ámbito legislativo. Okay. Federico. No, en el caso, y volviendo al tema que ya mencionaba Roberto, el ámbito económico, y con el nombramiento de Carlos Cáceres, él hizo una labor para aumentar digamos, la recaudación, ¿verdad? Es una labor que, mal que bien está ahí, obviamente generó sus problemas en el ámbito productivo, eso es evidente, hemos caído en casi todos los índices de desarrollo, no hay manera de decirlo de otra manera, pero lo que vemos ahora es que puede ahora él afincarse en el tiempo que dure en el cargo en la otra cara de la moneda fiscal, que es el tema del gasto. ¿Qué tanto se va a comprimir el gasto? Ya hay un mensaje, por ejemplo, implícito en Salvador Sánchez Serén como presidente electo cuando menciona, le dice al legislativo, miren, por favor bajen el gasto oneroso que va a implicar esta transición, esta toma de poder, no puede ser. ¿Verdad? Entonces, ya son síntomas de algo que sería muy bueno, una extraordinaria noticia para la economía nacional, que es reducir los gastos que en este momento tiene el gobierno, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no?, que se le puede llamar despilfarro, ¿verdad? Entonces, evitar eso es importante. Entonces, puede ser que esa cara de la moneda le toque hacerla ahora a Carlos Cáceres como ministro de Hacienda en esta nueva etapa, y eso podría llevar a tener una mejor relación, al menos en este primer momento, con las gremiales empresariales. Y otra cosa muy importante es que si de verdad queremos, porque mira, ¿qué sucede con el diálogo, Romeo? ¿Qué es el diálogo? El diálogo es sentarte a sabiendas que hay un amplio espectro en el que tú puedes ponerte de acuerdo, pero a sabiendas también que tú como interlocutor y la otra persona que está al otro lado de la mesa tiene principios en los cuales no va a ceder. Pero la gran ventaja, aparentemente hasta el momento, es que los principios no negociables de los que hablamos las gremiales empresariales y los que habla el presidente Salvador Sánchez Serén electo, son los mismos. Es la democracia representativa, es la pluralidad, es la defensa de las libertades individuales, es el equilibrio de poderes, la independencia de los poderes. Si en todo eso estamos de acuerdo, hay muchas reformas que ya podrían empujarse. Es cuestión de voluntad política. Por ejemplo, el tema del Tribunal Supremo Electoral está clarísimo, ¿verdad? Que no podemos tener el Tribunal Supremo Electoral como lo tenemos en este momento. Claro. ¿Por qué no empujamos juntos esa reforma? Si Salvador Sánchez Serén se pone a la cabeza de un proceso en este sentido, como gremiales empresariales lo vamos a acompañar, pero con muchísimo gusto, porque hay que hacer esa gran reforma institucional y política. Ok, Roberto,
Tú ya has dado tu punto de vista sobre ese tema, ¿no? Sobre lo que podría ser las contradicciones internas y en qué momento se podrían dar. Hablemos sobre el otro mensaje importante, el otro nombramiento importante. Pues todos son importantes, pero el ministro de la Defensa, al igual que de Seguridad, son importantísimos. ¿Cómo debería ser el próximo ministro? ¿Qué tantas dificultades puede encontrar Salvador Sánchez Serén para buscar un ministro de la Defensa, sabiendo que, obviamente, y no se puede dejar de lado, sabiendo que es un excomandante del FMLN? ¿Qué tanta confianza debe generar o cómo generar esa confianza al interior de la Fuerza Armada? Por ahí se habla de que podría ser Munguía Payés, ¿no? El que continúe en el cargo, en el entendido de que goza de la confianza del mismo presidente de la República, Mauricio Funes. Yo lo que he escuchado públicamente con respecto al Ministerio de Defensa es que va a ser un militar y creería que es un poco para generar confianza, aunque personalmente creo que el país está preparado para un... ¿Crees que está preparado para un civil? Yo sí creo que está preparado para un civil, pero bueno, serán las circunstancias lo que estarán diciendo. Mire, quizá todavía no, porque... El país está preparado, pero la Fuerza Armada está preparada pero para la Fuerza Armada, no sé, en estas circunstancias que ha mencionado también Álvaro, el contexto en el que nace, digamos, este gobierno, pues posiblemente no quieran dar pasos muy arriesgados, por decir así, o aventurados en materia de la Fuerza Armada, ¿no? Y preferirían quizá un militar. Si es Munguía Payés, no lo sé, tengo mis dudas que pueda haber ahí una continuidad, pero eso lo sabremos pronto, ¿verdad? Lo otro importante es el Ministerio de Seguridad, porque ahí está la policía, y la policía sí tiene trabajo interno, es decir, sí es más permanente su presencia, y ahí está también inteligencia, o sea, está todo el tema que tiene que ver de alguna forma con aspectos que rayan con lo político también, ¿no? Porque tú puedes usar la policía para determinadas cosas, ¿no? Debidas o indebidas. Tú tienes todo el aspecto del narcotráfico de por medio, tienes el combate contra las pandillas. Entonces, es muy fundamental. Y aquí lo único que puedo yo decir, que ojalá que el próximo ministro de Seguridad, justamente para generar confianza, no vaya con la mentalidad de control. Es decir, que la persona que esté no sea una persona de un cuadro orgánico, en el sentido de que yo voy a ir a tratar de controlar y por lo tanto de buscar militantes en la policía y que la policía y la inteligencia responda a los intereses partidarios. Yo creo que eso sería realmente... ¿Y eso ha sucedido en el pasado, en administraciones anteriores? Mira, creo que esto ha sucedido, acuérdate que también dentro de la misma policía vienen sectores que respondían más a la Fuerza Armada, más al frente, y yo creo que sí ha habido a veces intentos de que, aunque hay una carrera de la policía, pero acuérdate que han habido momentos de denuncias de que tanto antes, ¿no? De que se promovía más a los sectores, qué sé yo, de Fuerza Armada, o que se quería juzgar más a sectores del frente, y después cambia también la situación. Yo creo que todos esos aspectos sería equivocado poner a la seguridad, a la policía, a la inteligencia, a la inspectoría, la academia, todo eso en función de una estrategia de control o de favorecer un interés partidario. Bueno, permítame hacer la pausa comercial, Federico, y cuando regresemos, Álvaro, escucho la opinión de ustedes respecto a este tema. Volvemos. Ahí se... Muy bien, Federico, escucho tu opinión, vamos a ver. Mira, coincido bastante con Roberto. En general, creo que pensar en este momento en una policía política sería desastroso de verdad. O sea, yo creo que es impensable en este momento, enviaría un pésimo mensaje hacia afuera. Y obviamente la policía no puede convertirse bajo ningún aspecto y debajo de ningún partido político en una policía que trate de controlar al ciudadano o que trate de estarlo espiando o que se convierta en un organismo para perseguir
a interlocutores críticos, etcétera. Estamos claros que eso no es el camino. Es importante, obviamente, el nombramiento porque desde ahí se va a enviar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Si la persona que llega es muy orgánica del FMLN, creo que el mensaje va a ser recibido con reticencia, ¿verdad? Se va a ver muy sospechoso que aparezca alguien que así se vio cuando se nombró, por ejemplo, a Mauricio Sandoval, que era un orgánico del Partido Arena. Bueno, yo no sé si en ese momento era tan orgánico el Partido Arena, creo que lo fue más después. Pero ciertamente hay que evitar esos nombramientos que la gente pueda percibirlos como que son cuadros militantes del FMLN y que pueden llegar a utilizar la PNC para labores que sean adicionales, digamos, a la que les toca allá por Constitución, que es la seguridad pública. Entonces, hay que evitar esos mensajes. Ojalá que el presidente electo y el partido como tal también estén en esa misma sintonía de evitar crear anticuerpos de entrada en ese órgano tan importante. Y lo mismo en el caso de defensa. El caso de defensa creo que no solamente es lo que se manda hacia afuera, sino cuál es el mensaje que se envía adentro de la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada creo que ha habido de todo en estos últimos años, ¿verdad? Es decir, no pareciera que toda la tropa esté contenta con lo que ha ocurrido. Pero ha sido muy disciplinada también, muy ¿no? disciplinada, por supuesto. La Fuerza Armada. Y así tiene que seguir siendo, además, la Fuerza Armada. Muy disciplinada y tendrá que seguirlo siendo con este presidente también, ¿verdad? Pero obviamente también hay ciertas tensiones que es mejor evitarlas. Y ojalá también anden en esa misma sintonía, tanto el presidente electo como el partido. Al final, temas como el de la tregua, por ejemplo, han golpeado mucho, lo saben perfectamente. De hecho, el presidente electo lo ha dicho, miren, el tema de la tregua no va a ser una política del próximo gobierno. En fin, se están enviando mensajes en ese sentido para calmar las aguas, pero también es importante, ya a partir de los nombramientos, enviar las señales positivas que permitan que todos descansemos tranquilos sabiendo que vamos a tener una Fuerza Armada siempre disciplinada, siempre a las órdenes del Ejecutivo, siempre además cuidando no pasar esos márgenes constitucionales que le mandatan, y al mismo tiempo una que policía la PNC va a ser va a cumplir con la labor que tiene, que es de cuidarnos a todos, independientemente de qué digamos del gobierno. Álvaro, a ver, ¿debería el actual gobierno apartar algunos cuadros que de repente han sido como muy cuestionados en administraciones anteriores? Bueno, en general uno podría pensar que no solo si han sido cuestionados, sino si internamente la evaluación, digamos, es que su desempeño no es el que se esperaba, pues sí, hay que removerlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me llama la atención, a raíz de lo que estaba escuchando, pensaba, por ejemplo, el cambio que ha habido en el Ministerio de Economía. En realidad es un ministerio donde en el gobierno actual hubo varios ministros, ¿verdad? Porque ya, digamos, ahí ha habido todos estos cambios. Estuvo Héctor Dada y después llegó Armando Flores, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero vemos que economía, cuando uno dice cuáles son los problemas principales que tiene el país, vamos con el tema del empleo, con el tema de la canasta de productos de consumo básico, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí como que no hay una correspondencia, o es la búsqueda de que como no da resultados en esto, estamos buscando un ministro y vamos a aprobar otro ministro. Vamos a ver el tema de seguridad, sí, que es el otro gran tema, ¿verdad? Y entonces uno podría esperar que hubiese cambio, ¿verdad? Álvaro, a ver, tomando en cuenta los funcionarios que ya han sido elegidos, ¿no? Que ya se ha mencionado, ¿qué se está priorizando? ¿La confianza o la capacidad realmente en estos cargos que se han nombrado hasta hoy? En intervención anterior yo te decía que creo que en este periodo, hasta las elecciones de 2015, lo prioritario, aunque no sea, digamos, lo más, o más bien, lo urgente es generar una confianza, dado que veníamos de un cuestionamiento a la legitimidad incluso del gobierno, ¿verdad? Entonces ahora un poco tender todos estas señales de confianza es un poco para, miren, nosotros estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a llevar el país por un buen rumbo, súmense al esfuerzo. Yo creo que esa, digamos, recuperación por la vía del nombramiento de un gabinete de la legitimidad. Pero si nos vamos acercando a los temas estos que son los prioritarios, ¿verdad?, para la población, especialmente en el tema de seguridad, ahí vemos que o se la está pensando bien
¿verdad? O hay demasiadas presiones para que se nombre a alguien adecuado, ¿verdad? En defensa es interesante señalar que el nombramiento tiene que ser de alguien que trabaje de la mano con el que ya está nombrado, con el canciller, para poder enfrentar este tema que tenemos allí en el Golfo. Tiene que ser un tipo de confianza y amigo del presidente, dijo el general Humberto Corado, exministro de la Defensa de nuestro país, que por cierto le escuchamos hoy en la mañana aquí en Noticiero Hechos AM. Roberto decía, tiene que ser una persona, un militar de confianza y amigo además del presidente de la República. No sé si comparte usted ese punto de vista. Yo creo que el tema de la lealtad, aunque haya habido temas complicados en Honduras, golpe de Estado, creo que pesa menos que antes. Es decir, antes sí, el ministro de Defensa tiene que ser un hombre súper leal porque no confiaba que le fuera a dar vuelta. Es decir, ahora creo que es menos el riesgo. Creo que la Fuerza Armada tiene un comportamiento más institucional. Y ya vimos incluso las reacciones que provocó cuando el candidato pues mencionó lo que quería, digamos, hizo el llamado a la Fuerza Armada. O sea, aquí el país, es decir, ha de alguna manera puesto en su lugar a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada lo ha cumplido. Yo solo quiero señalar es que para mí lo importante es que no se vaya a cometer el error en este gobierno en contaminar las instituciones, porque eso es lo que justamente hizo Arena antes. Es decir, Arena contaminó la Fiscalía, Arena contaminó la Corte de Cuentas, la Corte Suprema, en complicidad con el PCN. O sea, entonces cometería un error el frente, es decir, que si hemos visto algunas prácticas legislativas que han ido casi para imitar a Arena, yo creo que sería un error que querer contaminar la institución de la seguridad, de la policía, ¿no? Y creo que, y vamos a ver pronto qué pasa con la elección. Esa es una prueba del presidente de la Corte de Cuentas, para ver si realmente se pone alguien con relativa independencia y capacidad para hacerlo. Perico, esas son las pruebas que vamos a tener que ver. ¿Tú estás de acuerdo y propondrías que fuera Tony Cabeza el director de la policía? Ahí nos está escuchando ya, mira. ¿Sí? Ahí hay varias plazas, el primero que me llevo preso es a vos, Romeo. La capacidad, si estamos hablando de capacidad, ahí está Tony Cabeza. Diciendo cosas que no como son. director de la Policía Nacional. Te voy a llevar preso, Romeo. ¿Cómo te va? Muy bien, qué gusto saludar a tus invitados. Estamos escuchando ya un poco, ¿no? Sí. Y bueno, estábamos nosotros a punto de entrar al tema de la Isla Conejo, pero ya que están ustedes en el tema político, tenemos aquí a un político, al coronel Sigifredo Ochoa Pérez, y a Eduardo Calix. Sobre el tema, bueno, estaban hablando de la Fuerza Armada. Creo que es propio que el coronel, siendo militar, pueda hacer un comentario al respecto del nombramiento del nuevo ministro de la Defensa. Entiendo yo que estaban platicando. ¿Qué es lo que esperaría de un gobierno del FMLN ahora bajo el presidente electo Salvador Sánchez Serén? Buenos días a los panelistas, un saludo. Efectivamente, yo creo que hay que mantener totalmente alejada de la parte política la institución armada, que dicho sea de paso ha cumplido muy bien los acuerdos de paz. Es una nueva institución, ha habido una nueva regenería. Me parece pues de que al margen de toda la discusión política, debe dársele todos los elementos necesarios de vida y de combate para que pueda cumplir con su misión constitucional. Bueno, Tony. Bueno, Eduardo Calix, ¿también algún comentario? ¿O entramos ya al tema de la Isla Conejo? Porque bueno, se habla mucho de la participación de la Fuerza Armada con todo esto, la parte diplomática, que es la instancia que debe agotarse, ¿verdad? Es recurrir a instancias, porque Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, ha llegado pues, sí, a marcar su territorio, digamos, a la Isla Conejo. No, a marcar, ¿verdad? Territorio, pero sí. No su territorio, eso sí. No su territorio, exacto. No, muy rápidamente con relación al tema anterior, yo creo que dentro de los puestos del gabinete de gobierno al más alto nivel deben de haber nombramientos que son de confianza, pero otros que deben de estar despojados de todo sentimiento político, precisamente porque las instituciones son tan delicadas y tan profesionales que hay gente muy capacitada y que está precisamente vinculada al servicio del Estado, no de un determinado partido político. Con relación al tema de la Isla Conejo, definitivamente hay mucho que decir de ello, pero creo que lo que nos corresponde a nosotros como un país civilizado, como un país que se ha caracterizado por ser integracionista, es poner todas nuestras armas y herramientas político-diplomáticas al frente de la negociación que debemos de pedirle a Honduras, y que ya nos hemos ido cruzando muchísimas cartas
para que podamos sentarnos a dialogar junto con Nicaragua. Eduardo, muchas gracias, coronel, muchas gracias, Tony también, muchas gracias. Un saludo para ustedes. Un saludo. Saludos para ustedes. Hasta luego. Bueno, no me queda, nos es que estamos pendientes con un tema, vamos cartas, a revisarlo en otra ocasión, el tema la... del papel de la oposición, principalmente el Partido Arena, Federico, y por supuesto Roberto y Álvaro, ¿no? Así que nos vamos a ver en otra ocasión, nos quedamos hasta aquí. No me queda más tiempo. Quiero agradecerle. Gracias, bueno, Álvaro. Gracias. Que este Tony le roba mucho tiempo a uno. Sí. Gracias. Roberto, por haber estado. Como lo quisiste nombrar, entonces... Pues sí, no. Ya se emocionó. Roberto, muchas gracias. Federico, también muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra ocasión. Vamos a hacer una breve pausa. Vienen los deportes y también, por supuesto, entretenimiento. Volvemos.